¿Qué les pasa en prisión a quienes cometen el crimen más despreciable de todos? Desde Anthony Palma hasta Kristen Berry y Joseph Walsh. Hoy verás cómo viven y cómo mueren los asesinos de bebés tras las rejas. Número 1. Kristen Berry y Joseph Walsh se hicieron famosos por la trágica muerte de su hijo, Chance Walsh, en 2015. Ahora, su historia de negligencia y abuso infantil ha alcanzado un nuevo nivel. Kristen Berry, originaria de Florida, tuvo una vida problemática con la adicción a las drogas y relaciones inestables. Con el tiempo, conoció a Joseph Walsh, quien tenía antecedentes similares, y rápidamente forjaron un vínculo. A principios de 2015, Kristen dio a luz a Chance, su hijo, en Florida. Esto ocurrió después de perder a su hijo, Dwayne, que tenía solo 2 semanas de vida en 2014. La vida de la pareja distaba mucho de ser estable, ya que, según se informa, tanto Kristen como Joseph luchaban contra la adicción a las drogas, lo que afectaría gravemente su capacidad para cuidar de sus amigos y familiares recién nacidos. La madre de Kristen señaló que la pareja se volvió cada vez más errática y poco fiable, desapareciendo a menudo durante días sin explicación. Para septiembre de 2015, la situación alcanzó un clímax trágico. El pequeño Chance fue visto con vida por última vez a mediados de septiembre, tras desaparecer de la vista pública. Al ser interrogados sobre el paradero de su hijo, Kristen y Joseph dieron varias versiones contradictorias, llegando a afirmar en un momento que Chance incluso había muerto en un accidente de coche. Sus mentiras se revelarían. Pronto se descubrió que esta pareja nunca había denunciado la desaparición de su hijo, ni había buscado ayuda médica ni servicios funerarios. En octubre de 2015, tras semanas de investigación y búsqueda, las fuerzas del orden descubrieron los restos de Chance Walsh en una tumba poco profunda en una zona remota de Northport, Florida. La investigación demostró que Chance llevaba muerto varias semanas, y las circunstancias que rodearon esa muerte fueron horrorosas. Se determinó que había sido desatendido y finalmente asesinado por sus padres, quienes colocaron su cuerpo en una bolsa de plástico y lo enterraron en esa tosca tumba. Por esta razón, Kristen Berry y Joseph Walsh fueron finalmente arrestados y acusados de asesinato en primer grado, negligencia infantil y otros cargos relacionados. Durante sus juicios se revelaron los horripilantes detalles de la corta vida y la trágica muerte de Chance, pintando un desolador panorama de abandono, abuso y adicción. Según Kristen, fue Joseph quien mató al niño la mañana del 16 de septiembre de 2015. Dijo que golpeó al niño repetidamente, y cuando le rogó que parara, advirtiéndole que podría romperle el cuello al bebé, Joseph, en cambio, golpeó la cabeza de Chance contra el suelo, y Chance sucumbió a sus heridas. La fiscalía argumentó que el consumo de drogas y el estilo de vida inestable de la pareja provocaron directamente la muerte de Chance, y ambos fueron declarados responsables del asesinato de su hijo. En enero de 2016, Kristen se declaró culpable de homicidio involuntario agravado, lo que resultó en una sentencia de 25 años de prisión. Como parte de este acuerdo, se le exigió que testificara contra el padre de su hijo en un juicio separado por asesinato en segundo grado. Pero, ¿qué le parece? Kristen nunca tuvo la oportunidad de testificar, porque el 10 de septiembre de 2016 fue encontrada inconsciente en su celda en Florida, y a pesar de los intentos de RCP y de ser trasladada a un hospital, fue declarada muerta por suicidio. Bueno, supongo que un poco de dolor, culpa y quizás abstinencia podrían llevar a algo así. A los fiscales les preocupaba que su muerte pudiera complicar el caso contra Joseph Walsh, quien finalmente fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de su hijo, además de 30 años adicionales por abuso infantil agravado. Este hombre vive la dura realidad de la vida en prisión. Número 2. Beverly Allitt. En 1991, Beverly Allitt se ganó el apodo de Ángel de la Muerte al ser condenada por asesinar a 4 bebés e intentar asesinar a otros 9 mientras trabajaba como enfermera. Sus crímenes, ocurridos en el Hospital Grantham y Kesteven de Lincolnshire, conmocionarían al país, provocando cambios significativos en las prácticas hospitalarias y las políticas de protección infantil. Nacida el 4 de octubre de 1968 en Corby Glen, Lincolnshire, Inglaterra, Allitt era una niña problemática que buscaba llamar la atención
y a menudo fingía enfermedades. Tras dejar la escuela, Alit se formó como enfermera. A pesar de su bajo rendimiento académico y sus problemas de asistencia, su fascinación por los hospitales y las enfermedades se convirtió en una obsesión inquietante que culminó en una ola de violencia. Durante su estancia en el Hospital Grantham y Kesteven, entre febrero y abril de 1991, Alit acosaba a bebés a su cargo, administrándoles esta dosis letal de insulina y potasio, causándoles paros cardíacos y otros graves problemas de salud. Entre sus víctimas se encontraban Liam Taylor, quien falleció después de que Alit le inyectara una dosis letal de insulina, y Timothy Hardwick, quien sufrió un infarto mortal. Los métodos de Alit eran crueles y calculados, explotando su posición de confianza y la vulnerabilidad de sus víctimas. Las sospechas comenzaron a crecer cuando todos estos bebés estaban muriendo, y una investigación a fondo revelaría la manipulación de sus historiales médicos y la presencia de sustancias tóxicas en los cuerpos de los niños. Los colegas de Alit y los administradores del hospital se mostraron inicialmente reacios a creer que una enfermera pudiera ser responsable, pero la creciente evidencia condujo a su arresto en 1991. Durante su juicio en 1993, a Alit se le diagnosticó el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno mental en el que un cuidador causa enfermedades o lesiones a quienes está a su cuidado para ganar atención o compasión. A pesar de este diagnóstico, fue declarada culpable de todos los cargos y recibió 13 cadenas perpetuas concurrentes con un mínimo de 30 años. El juez la describió como un grave peligro para la sociedad y fue encarcelada en el Hospital Rampton Secure, un centro psiquiátrico de alta seguridad donde recibió tratamiento para sus trastornos mentales. Durante su estancia allí, le diagnosticaron diabetes tipo 1, que algunos atribuyen a que se autoinyectaba insulina durante sus delitos. Además, estaba experimentando un aumento de peso significativo y había sufrido múltiples accidentes cerebrovasculares. Cabe destacar que obtuvo la libertad condicional en noviembre de 2021, tras cumplir solo 20 años de su condena. Sin embargo, es muy improbable que alguna vez sea liberada Dot. Todas sus acciones han dejado un impacto duradero en las familias de sus víctimas e incluso en la comunidad médica, sirviendo como un escalofriante recordatorio del potencial de daño dentro de instituciones tan confiables. Número 3. Savannah Brockhill. Ha sido condenada a cadena perpetua y cumplirá un mínimo de 25 años. En septiembre de 2020, Savannah Brockhill, de 28 años y originaria de Keighley, West Yorkshire, se hizo famosa por su participación en la trágica muerte de sus amantes y de Star Hobson. Nacida en 1993, Brockhill tenía experiencia en seguridad y boxeo, y en ese entonces conoció a la madre de Star, Frankie Smith, con quien inició lo que se consideró una relación tumultuosa y abusiva. El historial de violencia y agresión de Brockhill salió a la luz en su relación con Smith y posteriormente se extendió a Star, quien sufrió meses de abuso físico antes de su fallecimiento. Brockhill era conocida por controlar, manipular y aislar a Smith de su familia y amigos. A pesar de las numerosas preocupaciones expresadas por familiares y amigos a los servicios sociales sobre el bienestar de Star, estas advertencias no se atendieron adecuadamente. El 22 de septiembre de 2020, Star fue encontrada inconsciente y posteriormente declarada muerta en el hospital. La autopsia reveló que había sufrido lesiones catastróficas, incluyendo fractura de cráneo, costillas rotas y una vena lacerada, compatibles con abuso físico severo. La investigación se centró rápidamente en Brockhill y Smith como los principales sospechosos, lo que condujo a su arresto. Durante el juicio, se pusieron de manifiesto las tendencias violentas de Brockhill, con pruebas que la mostraron como la principal agresora. Finalmente, fue declarada culpable del asesinato de Star Hobson y se le impuso una pena de cadena perpetua con un mínimo de 25 años. En diciembre de 2021, Frankie Smith, madre de Star, también fue condenada por causar o permitir la muerte de un niño y recibió una condena de 8 años, que posteriormente se redujo como resultado de la tortura emocional que tuvo que soportar como madre. Cabe esperar que Savannah mostrara arrepentimiento por sus acciones en prisión, pero según el documental HMP Women Behind Bars de My5 en el Reino Unido, parece caminar por la prisión con una amplia sonrisa. A pesar de su comportamiento indisciplinado,
la mantienen aislada de las demás reclusas y es escoltada por 4 o 5 funcionarios de prisiones para su propia protección, ya que es ampliamente detestada por ser la asesina de bebés que es. Número 4. Roy Whiting. El 1 de julio de 2000, Roy Whiting asesinó brutalmente a Sarah Payne en West Sussex, Inglaterra. Sin embargo, fue la falta de supervisión formal por parte de las autoridades sobre Whiting lo que condujo a su muerte. Nacido el 26 de enero de 1959 en Horsham, West Sussex, Inglaterra, Whiting tuvo una infancia relativamente tranquila, pero sus últimos años se caracterizarían por alarmantes actividades criminales. El historial criminal de Whiting comienza en 1995 con su condena por secuestro y agresión sexual a una niña. Fue condenado a 4 años de prisión, pero fue liberado tras solo 2 años y medio. Aunque considerado un delincuente de alto riesgo, Whiting no estuvo bajo supervisión formal tras su liberación. Así pues, el 1 de julio de 2000, Whiting cometió su crimen más notorio y asesinó a Sarah Payne en un campo cerca de la casa de sus abuelos en West Sussex. La desaparición de Sarah desencadenó una búsqueda masiva y atrajo la atención de los medios. 16 días después, su cuerpo fue descubierto a unos 24 kilómetros de donde fue vista por última vez. La investigación del asesinato de Sarah se centró rápidamente en Whiting. Debido a su condena previa y a sus acciones sospechosas, fue arrestado el 31 de julio de 2000. Aunque inicialmente negó su participación, entre las pruebas cruciales que lo vinculaban con el crimen se encontraban fibras de la ropa de Sarah encontradas en su camioneta y un mechón de cabello de Sarah en su sudadera. En diciembre de 2001, Roy Whiting fue declarado culpable de secuestro y asesinato y recibió cadena perpetua. El juicio inicialmente recomendó un mínimo de 50 años, pero la condena se redujo a 40 años en 2010, lo que le permitió optar a la libertad condicional en 2041. Pero ¿saben qué? Su vida en prisión fue una auténtica pesadilla. El 4 de agosto de 2002, en la prisión de Wakefield, otro recluso lo atacó con una navaja mientras iba a buscar agua caliente. En junio de 2004, el asesino convicto Ricky Tregaskis fue declarado culpable de la agresión, que le dejó a Whiting una cicatriz de 15 centímetros en la mejilla derecha. Tregaskis, que ya cumplía cadena perpetua por el asesinato de un hombre discapacitado en Cornualles, recibió 6 años adicionales que no le importaron. En julio de 2011, Roy Whiting fue atacado de nuevo en prisión y recibió una puñalada en el ojo. Whiting decidió no presentar cargos, por lo que no se llevó a cabo una investigación policial, ya que sus lesiones no ponían en peligro su vida. El 8 de noviembre de 2018 fue atacado de nuevo cuando 2 reclusos lo apuñalaron en su celda en la prisión de Wakefield. Fue hospitalizado y regresó a prisión poco después en condición estable. Y ahora, el 11 de febrero de 2024, fue atacado de nuevo en la prisión de Wakefield. Sin embargo, las lesiones que sufrió no se consideraron potencialmente mortales ni con probabilidad de causar daños a largo plazo. Actualmente sigue encarcelado en la prisión de Wakefield. El hombre espera su libertad condicional en 2041. Si sobrevive, Star Hobson fue asesinada por alguien que decía quererla. Un asesino entró en su casa. Número 5. Liam Dean, un joven de 22 años de Leeds, Reino Unido, fue condenado a cadena perpetua en octubre de 2017 por el asesinato de su propia hija, Luna. El trágico suceso tuvo lugar en julio de 2017, cuando Dean, prácticamente frustrado por el llanto de Luna, la atacó brutalmente. Posteriormente admitió haberla golpeado y zarandeado, causándole graves lesiones en la cabeza que finalmente la llevaron a la muerte. Este caso conmocionó a la nación debido a la horrible naturaleza del crimen y la corta edad de la víctima. Luna Dean nació el 9 de julio de 2017, hija de Liam Dean y su pareja, Karen Bessette. Apenas 2 días después de su nacimiento, el 11 de julio de 2017, Luna quedó al cuidado de Dean mientras Karen descansaba. Durante este tiempo, Luna comenzó a llorar, como suele ocurrir en los bebés de esa edad, lo que hizo que Dean perdiera los estribos y agrediera violentamente a su propia hija. Al día siguiente, el estado de Luna empeoró y fue trasladada a la Enfermería General de Leeds, donde los profesionales médicos reconocieron de inmediato la gravedad de sus lesiones. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos por reanimarla, Luna finalmente falleció a causa de sus heridas el 14 de julio de 2017. Inicialmente,
Dean intentó encubrir sus acciones alegando que Luna se había caído. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones no coincidía con su versión durante el interrogatorio policial. Más tarde, Dean confesó haber golpeado a Luna en la cara, haber apretado su pequeño cuerpo y haberla sacudido. Estas acciones le causaron lesiones catastróficas, como daño cerebral, fracturas de costillas y nariz. Durante el juicio, la defensa de Dean destacó su arrepentimiento y su cooperación con la investigación. Sin embargo, la fiscalía enfatizó la brutalidad de esta agresión y la vulnerabilidad de la víctima. El juez Goss describió este caso como verdaderamente horrible y condenó a Dean a cadena perpetua con una pena mínima de 10 años. Reconociendo la gravedad del delito y la necesidad de justicia, la sentencia de Dean brindó un alivio a la familia de Luna. Pero el impacto del crimen dejó cicatrices duraderas. El caso puso de relieve la crucial necesidad de proteger a los bebés vulnerables y de estar alerta ante posibles señales de daño en el hogar. También dio pie a conversaciones sobre el apoyo que necesitan los padres jóvenes y cómo los servicios sociales pueden ayudar a prevenir este tipo de tragedias. En un trágico giro de los acontecimientos para Dean, este tendría un final violento en prisión. En noviembre de 2017, apenas un mes después de su sentencia, fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Leeds. Este hombre fue apuñalado, estrangulado y terminó asfixiado. Su compañero de celda, John Westland, quien inicialmente fue el principal sospechoso, fue posteriormente condenado por el asesinato de Liam Dean. Número 6. Anthony Palma. Anthony Palma, residente de Oklahoma City, era conocido por su participación en un largo caso sin resolver sobre la desaparición de Kirsten Hatfield. El caso se remonta al 13 de mayo de 1997, cuando Kirsten fue reportada como desaparecida de su hogar en la ciudad del Medio Oeste. La madre de Kirsten descubrió que una mosquitera había sido manipulada y que se encontraron rastros de sangre en el alféizar de la ventana de Kirsten y en ropa interior en el patio trasero. Pero no surgieron pistas sustanciales y el caso permaneció en el olvido durante casi 2 décadas. Palma, por otro lado, que vivía a solo 2 casas de la residencia de Hatfield, había sido interrogado al principio de la investigación, pero no se le consideraba el principal sospechoso en ese momento. Llevaba una vida bastante normal, integrándose en el vecindario y evitando sospechas serias. El avance definitivo en el caso llegó en 2015, gracias a los avances en la tecnología del ADN. Las pruebas recopiladas desde 1997 se volvieron a analizar, revelando que el ADN coincidía con el de Anthony Palma. Este descubrimiento crucial condujo al arresto de Palma el 12 de octubre de 2015. Toda la comunidad estaba en shock, ya que Palma había vivido en esa misma casa todos esos años, manteniendo un perfil muy bajo. Durante el juicio, la fiscalía presentó las pruebas de ADN que vinculaban a Palma con el crimen, lo cual fue crucial para obtener una condena. Palma fue finalmente declarado culpable de asesinato en primer grado y secuestro, a pesar de que el cuerpo de Kirsten nunca fue encontrado. El 13 de octubre de 2017, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de todo este tiempo, Palma mantuvo su inocencia durante todo el juicio, pero la abrumadora evidencia de ADN dejó pocas dudas sobre su participación en el asesinato. El caso sigue siendo uno de los ejemplos más significativos de cómo los avances en la ciencia forense pueden hacer justicia en casos sin resolver, ofreciendo un cierre a las familias en duelo. Mientras cumplía cadena perpetua, Palma fue encontrado muerto en su celda de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma el 11 de enero de 2019. Su muerte fue declarada homicidio. Se cree que su compañero de celda lo estranguló y lo golpeó en la cabeza, matándolo instantáneamente. La muerte de Palma añadió otro capítulo oscuro a la historia. Pero para la familia de Kirsten Hatfield, su condena y su posterior muerte ofrecieron una semblanza de justicia para su hija perdida.